lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la sexta prédica de la serie sobre la primera carta del apóstol Juan. En el último mensaje vimos el antiguo y el nuevo mandamiento que se mencionan en los versículos 7 y 8 del segundo capítulo de esta primera epístola, ya sean los mandamientos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El corazón de Dios implícito al dar estos estatutos ha sido invariablemente el amor. Dios desea que lo ame con todo su corazón y además quiere que usted ame a su prójimo como a sí mismo. La semana pasada les dije que el amor nunca va a desaparecer. Incluso luego que llegue al cielo, el amor perdurará eternamente, jamás se desvanecerá. Pero cuando esté en el cielo, ya no requerirá tener fe. Después que sea arrebatado al cielo, no necesitará de la fe ni de la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque su fe ya se habrá perfeccionado y su esperanza se habrá cumplido, porque ya estará en el cielo y su eterna morada ya se habrá determinado. Sin embargo, el amor nunca pasará. También les he compartido que en el reino de los cielos siempre habrá alabanzas, danzas, etc. Por eso, el apóstol Juan no dijo que el nuevo mandamiento era algo completamente nuevo, sino que era el mismo antiguo mandamiento que había sido establecido desde el principio. No obstante, para el ser humano natural, sin el Espíritu Santo, le será difícil, si no imposible, comprender y dar el amor de Dios. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, fue necesario que Dios estableciera la ley en base a las obras de cada uno. En la última prédica les di el ejemplo de la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Originalmente, Dios deseaba a través de esta ley que el ser humano actuara sin maldad hacia su prójimo. Incluso si alguien le hacía algo malo, se suponía que no debía pagar mal por mal. Dios deseaba y desea que perdone, comprenda y ame a su prójimo. No obstante, a pesar que Dios dio a conocer su voluntad al ser humano, éste no la pudo entender ni mucho menos obedecer, porque no tenía el Espíritu Santo para ayudarlo. Por eso, Dios estableció esta ley, es decir, ojo solo por ojo y diente solo por diente. Este principio de justicia retributiva no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica al daño causado. Es decir, establece una proporcionalidad entre el daño ocasionado por la falta y el daño que va a producir el castigo por haberla cometido, siendo así un límite a la venganza. Dios dio estos mandamientos para que su pueblo tuviera temor, esto es, miedo de pecar y así no fueran al infierno. Por eso, la ley en el Antiguo Testamento lleva el sello del infinito amor de Dios. Les doy otro ejemplo. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, si un hombre hallaba en falta de adulterio a su mujer, se podía divorciar de ella dándole carta de divorcio. Sin embargo, la voluntad de Dios al principio no era el dar o no carta de divorcio. La voluntad de Dios era y es que no se divorcien. La parte final de Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice: guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermano, Dios desea que cada uno valore y aprecie su matrimonio. No obstante, la verdad es que muy pocos mantienen su matrimonio santo y más bien viven dando rienda suelta a su lujuria. En este caso, si el marido deja a la esposa porque se va con otra mujer, la esposa tendrá que buscar la forma de subsistir. Ahora bien, si el divorcio estuviera estrictamente prohibido, la situación de la mujer abandonada sería más que complicada. Le pregunto, ¿qué pasaría si el esposo, a pesar de no estar divorciado, simplemente no apoyara económicamente a su cónyuge? La mujer no podría casarse con otro hombre, así que establecer la carta de divorcio fue un acto mínimo de consideración hacia la mujer. En esta ley se refleja el corazón de Dios, quien no desea que el hombre viva disipadamente y asimismo desea proteger a la mujer. Sin embargo,
Muchos malinterpretan esta norma y solo se fijan en el hecho del divorcio y aplican esta ley en forma opuesta a la intención original de Dios. Es decir, llevados por su lujuria, se casan o se unen a diferentes mujeres, abandonándolas o divorciándose simplemente de ellas. No obstante, el Señor Jesús claramente señaló la voluntad de Dios implícita en este mandamiento. Mateo capítulo 19, versículos 8 y 9 mencionan: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermano, Moisés permitió expedir carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios al principio. El versículo 9 prosigue: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor está diciendo que si alguien se divorcia de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Lo que el Señor está diciendo es que el divorcio, a excepción de esta causal, no está permitido. Me pregunto, ¿qué pasó con el amor que se juraron el uno al otro al casarse? Y si se trata de cristianos, Dios no lo podrá aceptar. Le pregunto, ¿podría alguien que hace esto llamarse hijo o hija de Dios? Hermano, si alguien se divorcia, deberá arrepentirse por ello a fin de ser salvo. El Señor dijo que si se vuelve a casar con otra mujer, a menos que sea por inmoralidad sexual, eso es cometer adulterio. Esta palabra implica que el hombre podría divorciarse de su mujer si ella comete adulterio. Es decir, solo en este caso estará permitido el divorcio. Desde luego, sería mejor si se reconciliaran. Pero, aún así, solo en este caso no sería pecado que se divorciara de su mujer. Dios no acepta la infidelidad sexual de la mujer. Ahora bien, el nuevo mandamiento establece con mayor claridad la voluntad de Dios ya instituida en el antiguo mandamiento. El Señor no mandó expedir carta de divorcio, más bien claramente señaló que a Dios no le agrada el divorcio, que la voluntad de Dios es que se despoje de la lujuria de todo corazón cambiante y que se mantenga fiel en su matrimonio. Hermano, la voluntad de Dios no es el divorcio. Lo que lo lleva al divorcio es la lascivia y el tener un corazón cambiante y una mente voluble. Dios tajantemente le manda despojarse de toda mente voluble y lo exhorta a ser fiel en su matrimonio. Hermano, como ya les mencioné, el nuevo mandamiento no es diferente ni opuesto al antiguo mandamiento. Pueden ver esto en el mismo hecho que Dios los estableció con amor y por amor al ser humano. Esto significa que el antiguo mandamiento no se debe dejar de lado, más bien se debe perfeccionar, es decir, aplicar con amor. La Biblia dice que ni la más pequeña letra ni una tilde pasarán de la ley. Lo que el antiguo mandamiento establecía se debía de cumplir en el tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, el amor se tiene que aplicar a ese antiguo mandamiento. Ahora bien, Primera de Juan capítulo 2, versículo 8 señala: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí cuando se menciona porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, significa que el Señor Jesucristo ya ha derrotado la autoridad que la muerte tenía sobre el ser humano. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó, derrotó la autoridad de la muerte. Los que creen en este hecho quedarán libres de la autoridad de la muerte y tendrán vida eterna. Podrán obedecer la palabra de Dios y caminar en la luz con el poder del Espíritu Santo. Y en la medida en que el Espíritu Santo los ayude, comprenderán más el corazón de Dios y su corazón será transformado por la verdad del Evangelio. Podrán obedecer los mandamientos al comprender el amor de Dios encerrado en cada uno de ellos.
Por eso, Juan dice en este verso 8 que lo que está escribiendo es un mandamiento nuevo y que ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. En otras palabras, no solo el Señor Jesús, quien hizo solo la voluntad de Dios, sino también los cristianos deberán obedecer la voluntad de Dios y aplicarla en su vida diaria. Estimado público, hoy en día su vida cristiana no es determinada por las obras o hechos de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. No obstante, eso no quiere decir que los mandamientos del Antiguo Testamento se han abolido o suprimido. Significa que ahora deberá entender el significado espiritual de cada uno de ellos y obedecerlos. Un caso. En el tiempo del Antiguo Testamento, el día de reposo o el día que el pueblo judío dedicaba a Dios era el sábado. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, el día que se consagra a Dios es el domingo. Tal vez se pregunte si al dedicar el domingo al Señor en vez del sábado, estará desobedeciendo el cuarto mandamiento del Antiguo Testamento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Claro que no lo está desobedeciendo, aun si no vive literalmente de acuerdo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Aún así, repito, deberá aplicarlos con discernimiento espiritual en su vida cristiana. Por ejemplo, hablemos un poco de consagrar o dedicar todo el día domingo al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió tajantemente trabajar, comerciar y hacer cualquier otro tipo de actividad, incluso de distracción personal o familiar, en el día de reposo. Ahora bien, a partir del Nuevo Testamento, deberá entender el significado de guardar santo el día del Señor, es decir, el domingo. No deberá prohibir a rajatabla a los nuevos creyentes que no trabajen ni abran sus negocios ese día domingo. La verdadera intención de Dios al prohibir al pueblo de Israel trabajar o hacer cualquier otra labor en el día de reposo era para que pudieran dedicar ese día enteramente a Dios. Quizás algunos podrían decir que para descansar sería mejor quedarse durmiendo todo ese día en casa o salir con la familia a distraerse sanamente. Ese es descanso solo físico, no es descanso espiritual. Su alma y su espíritu hallarán verdadero descanso cuando escuchan la palabra de Dios, cuando tienen comunión con el Todopoderoso, cuando alaban, oran y aprenden la voluntad del Señor, es decir, cuando adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué? Porque así llegará al cielo, así tendrá vida eterna y verdadera paz. Este es el verdadero descanso espiritual. Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y añadió que ese día se podían hacer buenas obras. Si usted viene al culto el día domingo usando transporte público, no estará haciendo ninguna transacción comercial. Ese gasto lo hace con un buen propósito porque es para venir a adorar a Dios el domingo en la iglesia. Es lo mismo si paga el hotel o come en restaurantes cuando sale en viaje misionero. En estos casos, Dios no lo prohíbe. Todo lo contrario, lo permite para que pueda llevar a cabo la obra de Dios en forma excelente, como no estará haciendo algo para su propio beneficio ni para su entretenimiento personal, no estará violando el día del Señor. Este mandamiento lo deberá aplicar dependiendo de la situación y también en función de su nivel de fe. Un ejemplo, imagine que un nuevo creyente desea venir al culto de la mañana el domingo y abrir su tienda de abarrotes o de venta de ropa en la tarde. Si solo le dice que no puede vender el día domingo porque debe consagrarlo al Señor, podría dejar de venir a la iglesia. Para los que aún no tienen suficiente fe, en estos casos no deberá ser tropiezo y deberá dejarlo que venga solo al culto de la mañana el domingo. Pero además deberá animarlo de buena manera a que dedique todo el domingo a Dios. Deberá compartirle su testimonio. Este proceso tal vez dure un mes o 6 meses o quizás un año. No obstante, deberá persistir y entender el nivel de fe de ese nuevo hermano. Por eso, los líderes deberán enseñar a los nuevos hermanos con paciencia, gentileza y amor para que puedan crecer en su nivel de fe y voluntariamente lleguen a dedicar todo el día domingo al Señor. Si los obliga a no trabajar o a cerrar su negocio el domingo, como no lo hacen con fe ni por fe,
tendrán problemas en su economía. Entonces, lo más probable es que no quieran volver a la iglesia. Hermano, no se olvide que los mandamientos de Dios son para dar vida, es decir, para salvar almas, no para darles una carga más. No podrá obligar a un nuevo creyente a obedecer desde el inicio totalmente los mandamientos de Dios. Repito, al principio podrá venir solo al culto de la mañana el domingo. No obstante, usted, como hermano mayor en la fe, deberá continuar sembrando fe en ese nuevo hermano hasta que en forma voluntaria consagre todo el día domingo al Señor. Así llegará a darse cuenta que Dios lo protege y lo bendice porque le dedica todo el día domingo a Él. Luego podrá venir a la vigilia de los días viernes. También, en lo que se refiere al diezmo y a las ofrendas, jamás deberá forzar a alguien a darlo. Más bien, deberá enseñarles este mandato de Dios compartiéndoles su testimonio. Podrá decirle que si da el diezmo a Dios, Él lo podrá bendecir y podrá proteger su dinero. Hermano, Dios lo bendecirá solo por el hecho de dar el diezmo a Dios sin tomar en cuenta si lo hace con fe o no. Claro, es diferente con las ofrendas. Si ofrenda con fe por agradecimiento a Dios o por la construcción del nuevo santuario u otros motivos, Dios lo podrá bendecir 30, 60 y 100 veces más. Sin embargo, en el caso del diezmo, aun si diezma sin fe, Dios verá la acción y lo bendecirá. Aquí me estoy refiriendo al diezmo completo, tal como se menciona en Malaquías. En el caso de un nuevo creyente, deberá esperar a que crezca en su nivel de fe para que obedezca completamente los mandamientos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, es cierto que Dios ve la intención del corazón de cada uno en sus hechos y actos. Incluso si dos hermanos compran algo el domingo, uno de ellos podrá estar desobedeciendo el mandato de Dios de consagrar el domingo al Señor y el otro no. La diferencia la marcará la intención del corazón de cada uno y su nivel de fe. Por ejemplo, un nuevo creyente podría salir a cenar a un restaurante el domingo, pero un líder de la iglesia deberá preparar todo con anticipación antes del domingo. Si tiene fe, preparará todo con antelación. Digamos que unos familiares vendrán a visitarlo el domingo. En ese caso, usted debería comprar todo el sábado y prepararlo antes del domingo. Ahora bien, si usted no es un nuevo creyente, pero ya es cristiano por varios años y tiene fe para consagrar el domingo al Señor y aún así compra algo el domingo esgrimiendo alguna excusa, no estará obedeciendo el mandamiento de guardar santo el día del Señor. También trabajar el domingo para obtener dinero es desobedecer el mandamiento de Dios. Les voy a dar otro ejemplo. Digamos que la iglesia está construyendo un nuevo templo y que la compañía encargada de ese trabajo no es cristiana. Como ya vamos a iniciar la construcción del santuario de Canaán, es importante que les comparta esto. Por favor, escuchen con atención. Supongamos que en este caso, los encargados de la compañía nos preguntan si podrían trabajar incluso los días domingos. Ahora bien, la iglesia precisa que la edificación del nuevo local finalice lo antes posible debido a que el actual templo es demasiado pequeño. Si la construcción tomara más tiempo, porque no se trabaja los domingos, eso causaría dificultades a los miembros de la congregación. Además, cabe suponer que dado que los que trabajan en esta compañía no son cristianos, incluso si no trabajaran el domingo, tampoco irían a la iglesia. En esta clase de situación es permitido continuar la construcción del nuevo templo los domingos a fin que se culmine lo más rápidamente posible.
Hermanos, lo mismo es con los miembros de las Fuerzas Armadas o policiales, o con los médicos y enfermeras. En estos casos, trabajar el día domingo estará permitido porque no lo harán para su propio beneficio, sino por una labor comunitaria de responsabilidad social o por su compromiso con la defensa de la nación. Los que tienen fe y desean a toda costa guardar el día domingo para el Señor, hallarán la forma de hacerlo. Lo podrán hacer si cambian sus turnos y así podrán venir el domingo a la iglesia. Hay quienes hacen esto. Demandará cierto grado de sacrificio de su parte. Tendrán que pedirle a otros colegas que cambien su día de descanso por el domingo. Uno de nuestros pastores de una iglesia filial hacía esto cuando prestaba servicio como policía en una prisión. A fin de asistir el domingo a la iglesia, le pedía a otro colega cambiar de turno, pero lo reemplazaba 2 veces y no una. Hermanos, los que no son cristianos aceptarán gustosamente esta clase de propuesta porque estará trabajando el doble por ellos. De esta forma, este hermano pudo dedicar todo el día domingo al Señor. Actualmente sirve como pastor en una de nuestras iglesias filiales. Asimismo, como Corea no es un país oficialmente cristiano, el día domingo, el gobierno central o municipal u otras instituciones educativas, sea universidades, colegios, etc., toman exámenes de ingreso o realizan otras actividades o eventos ese día. Esto, creo, no sería así en una nación cristiana. Sin embargo, en países no cristianos esto es permitido y no se puede evitar. Suponga que los que van a graduarse de abogados no se presentaran a dar su examen final o a sustentar su tesis porque la prueba ha sido programada un día domingo. Le pregunto, ¿acaso debería dejar pasar esa oportunidad y esperar un año más para graduarse? ¿Y qué pasaría si el año próximo la fecha para dar el examen también cae un domingo? Aquí lo que importa es la disposición de su corazón para consagrar el día domingo al Señor. Tal como dijo Pablo en 1 Corintios, usted vive en este mundo y deberá de sujetarse a esa clase de normas. Caso contrario, usted no podría integrarse a la sociedad. En otros países el domingo se respeta como día del Señor y evitan programar actividades o eventos oficiales esos días. En estos casos deberá procurar asistir al menos a uno de los cultos del domingo y el resto del día consagrarlo al Señor de la mejor manera posible. De ser factible, repito, deberá al menos procurar asistir a un servicio el domingo y, en caso de tener que rendir algún examen, darlo en la tarde o viceversa, asistir al culto de la tarde si no puede cambiarlo y dar el examen en la mañana. Incluso en esta eventualidad deberá consagrar el resto del día santo al Señor, es decir, guardar su corazón de cualquier distracción mundana. Hermano, Dios ve el interior de su corazón. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que por ser cristiano usted debe rehusar dar examen el día domingo. Si fuera así, le pregunto, ¿acaso eso daría gloria a Dios? No sería promovido en su empresa ni podría conseguir un buen empleo. Si usted como cristiano da examen el domingo y obtiene una calificación sobresaliente, con ese testimonio dará gloria a Dios. Ahora bien, si por estudiar para el examen usted solo viene a un culto el día domingo, eso querrá decir que no desea esforzarse por obedecer los mandamientos de Dios. Si deja de venir a la iglesia el domingo solo por su propio provecho o beneficio y trata de autojustificarse dando pretextos, eso significa que no respeta ni ama a Dios. Les voy a dar otro ejemplo, y no se refiere a un mandamiento escrito en la Biblia, sino a las normas y reglas que hay en la iglesia. Por ejemplo, si usted hace uso de algún material de propiedad de la iglesia, deberá pedir el permiso correspondiente al hermano o hermana encargada de ese departamento, oficina o labor. La iglesia no ha establecido estas normas para causar inconvenientes, sino para que todos se sometan a una autoridad y guarden una actitud de obediencia a Dios.
Los que tienen esta actitud de respeto por lo que le pertenece a la Iglesia podrán tener alguna duda sobre lo que se debe hacer o no hacer. Por eso la Iglesia instauró ciertas reglas para que cada uno supiera qué cosa hacer en forma ordenada y armoniosa. Por ejemplo, si una hermana es parte del coro o del grupo de alabanza, deberá dedicarse principalmente a ese ministerio y no inmiscuirse en otras labores, porque eso podría estorbar o impedir la labor de otras hermanas. Hay hermanas que se quieren meter en todo. Eso no es así. Otra norma es que no deben dejar en la iglesia artículos personales como tuppers de comida o prendas de vestir. La iglesia es casa de Dios, casa de oración. No es un lugar para dejar cosas personales, sean Biblias u otros artículos. Lo que debe recordar es que todo lo que le pertenece a la iglesia, floreros, vasos, platos, etc., le pertenece a Dios y deberá tratarlos con ese cuidado. Hermano, si cuida las cosas de la iglesia con el amor que dice tenerle a Dios, no le será difícil obedecer sus mandamientos. Por el contrario, en la medida en que no tenga ese amor y cuidado al usar las cosas de la iglesia, le será gravoso y difícil obedecer los mandamientos de Dios. Espero que todos lleguen a amar a Dios con todo su corazón para que así no les sea difícil obedecer sus mandamientos. Ahora veamos los siguientes versículos 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11 dicen: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, Dios le dice que debe amar aún a sus enemigos. Sin embargo, hay algunos que odian incluso a sus hermanos en la fe. Aún entre los que sirven en la obra de Dios o vienen a la iglesia los domingos, hay quienes odian a sus cónyuges o familiares e incluso a sus hijos porque no los obedecen o porque no obtienen buenas calificaciones en el colegio. Incluso hay quienes se dicen cristianos y odian a sus hermanos en Cristo. Deberían perdonarlos y comprenderlos, pero no lo hacen. Les es más fácil odiarlos. El versículo antes mencionado dice que aquel que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hermano, aun si dice que cree en el Señor, estará ciego. No sabrá la palabra ni la forma de llegar al cielo. Creerá que es salvo, pero en realidad no lo será. Dirá que sirve comprometidamente en la obra de Dios. No obstante, no amará ni aún a sus hermanos en la iglesia, y aún así dirá que es fiel a Dios. Y si se enferma, se preguntará por qué le sucede eso. Y no podrá hallar la razón para arrepentirse. Creerá que es fiel a Dios porque ora todos los días, viene al culto el domingo y da su diezmo completo. Como ya les he mencionado, el corazón de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Mandamiento, es el mismo. El mandamiento siempre se ha basado en el amor. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5 señalan: Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Asimismo, los 4 evangelios mencionan: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Además, Levítico capítulo 19, versículo 18 añade: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31 también agregan: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo de estos 2 importantes mandamientos es que deberá amar a su prójimo como a sí mismo. Y Romanos capítulo 13, versículo
10 añade, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje quiere decir que si ama a Dios, obedecerá los mandamientos escritos en los 66 libros de la Biblia. No es difícil, ¿o sí? Si ama a Dios, obedecerá su palabra. Es fácil, ¿verdad? El pasaje menciona que el amor es el cumplimiento de la ley. Hermano, si alguien dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, le pregunto, ¿acaso no obedecería sus mandamientos? Claro que sí lo haría. ¿Sabe por qué? Porque precisamente ama a Dios y por ese amor y con ese amor obedecerá la palabra de Dios. Dios dice en varias partes de la Biblia, incluyendo el Evangelio de Juan y en esta primera carta del apóstol, que la evidencia de amarlo es obedecer sus mandamientos. Y esto es para todos. Si ama a Dios, deberá obedecer sus mandamientos y no le será difícil hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Deberá obedecer sus mandamientos con amor y por amor. Así no le será difícil hacerlo. Sin embargo, hay algunos que dicen que aman a Dios, pero no aman a su prójimo ni a su hermano o hermana en la fe. Como dicen que aman a Dios, vienen a los cultos el domingo y sirven al pastor o en algún ministerio en la iglesia. Hacen muchas cosas. No obstante, cuando tratan con otros hermanos, les tienen celos, envidia, murmuran, critican, discuten con los demás. Sí, hay hermanas que son así. Guardan toda clase de resentimiento, pero la realidad es que rehúsan ser humildes y hablan mal de los demás. No crea que Dios no las ve. Las juzgará por cada palabra que hayan dicho. En la iglesia parecen fieles. Sin embargo, en la medida en que no amen a su hermano, estarán incubando maldad y por tanto estarán pecando. Hermano, Satanás planta la naturaleza pecaminosa del odio en su corazón. Le pregunto, ¿acaso Dios lo va a perdonar de sus pecados si usted odia a sus hermanos? Claro que no. Tal como dice la oración modelo del Padre Nuestro, Dios no lo perdonará de sus pecados si usted no perdona a sus hermanos. Si no perdona las ofensas que sus hermanos le han hecho, Dios no podrá perdonarle sus pecados. Le dirá que primero usted perdone a su hermano. Envidia, celos, arrogancia, codicia, orgullo y otras cosas semejantes están relacionadas con la raíz del odio. Hermana, usted odia porque tiene celos. Odia porque otros tienen algo que usted no tiene. Los que tienen odio en su corazón jamás tendrán paz. Aparentarán tenerla, pero en realidad no la tendrán. Muchos dicen que quieren crecer espiritualmente. No obstante, no pueden hacerlo porque no sacan esa raíz de odio de su interior. Odian a sus hermanos en Cristo, odian a sus colegas en el trabajo, en fin, odian hasta al perro del vecino. ¿Se imaginan qué tormento será para ellos ver todos los días a los que tanto odian? Hermano, lo que lo atormenta es la maldad que hay en su corazón. Si no tuviera odio, sino únicamente amor, no sentiría esa angustia que lo asfixia. Hay quienes odian a todos. A su cónyuge, a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, a otros hermanos en la iglesia. Desde luego, ellos dicen tener razón para ello. Puede ser que alguien le haya hecho algo que usted no puede entender. Tal vez se ha comportado mal en su contra. Otros tienen odio y le echan la culpa de ello a sus padres porque han sido alcohólicos y le han pegado a sus madres. Por eso no quisieron estudiar y se fueron de la casa o tuvieron malas amistades y responsabilizan de ello a sus padres. Sin embargo, el pasaje de hoy dice que los que odian a otro cristiano viven en la oscuridad y no saben a dónde van, porque la oscuridad los ha dejado ciegos. Son ciegos porque no pueden ponerse en el lugar de los demás. No pueden comprender a otros porque todo lo ven desde su punto de vista. Son ciegos porque no buscan el beneficio de los demás, sino únicamente su propia conveniencia y ventaja. Hermana, si en toda circunstancia siempre piensa lo bueno y comprende la actitud de los demás desde su punto de vista, jamás, escúchelo bien, jamás odiará a otra persona. Les comparto algo muy personal. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, la familia de mi esposa me despreciaba debido a que siempre estaba enfermo.
Lamento tener que mencionar algo que sucedió hace más de 37 años, pero creo que va a ser de bendición para ustedes. Como les decía, ellos me trataron muy mal debido a que no podía trabajar y mi esposa sufría mucho. Yo, por cierto, no quería estar enfermo y me sentía muy mal por no poder trabajar. El asunto es que eso me llevó a guardarles rencor. Quería vengarme de ellos y pensaba que apenas me recobrara y tuviera dinero, así lo iba a hacer. Durante años viví con ese rencor y amargura dentro de mí. A pesar que los médicos me habían dicho que no tenía posibilidad alguna de sanar, guardé ese odio en mi corazón. En ese tiempo yo solo veía las cosas desde mi punto de vista y creía que era justo y normal que tuviera rencor hacia ellos. No obstante, después de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, conocí la verdad y la verdad me hizo libre de esos sentimientos de rencor y odio. Así pude ver la situación poniéndome en el lugar de los demás. Ya no me empeciné en ver todo desde mi propia perspectiva. Más bien, me puse en el lugar de los otros y así pude comprenderlos. En realidad, yo no quería estar postrado en cama. Sin embargo, la familia de mi esposa debe haberse sentido decepcionada y triste conmigo. Por eso reaccionaron de esa forma. Ellos amaban a su hermana, así que se deben haber sentido bastante mal al ver a mi esposa vivir de esa manera tan dura, atendiéndome a mí, que estaba enfermo, postrado en cama, sin poder trabajar y sin ningún ingreso económico. Deben haberme odiado cada vez que mi esposa les pedía dinero para comer y para cuidarme. ¿Se imaginan? No querían ver a su hermana vivir de esa forma. Deben haber pensado que tuvo muy mala suerte al casarse conmigo. Así que, en la medida en que me puse en su lugar, me di cuenta que yo era el culpable de todo. Y en vez de sentir odio, sentí pena por ellos y llegué a comprenderlos. Hermanos, espero que a través de este testimonio personal, sus ojos espirituales se hayan abierto y así puedan entender, y más que entender, puedan ponerse en el lugar de los demás y no juzgar todo de acuerdo a su propio punto de vista. Hermano, hermana, si desea tener paz en su corazón, deberá ver todo con ojos de bondad. Así no guardará resentimiento alguno, ni tendrá razón ni motivo para odiar. Aun si otros actúen con maldad, por favor, les ruego, esfuércense por comprenderlos. Si intentan entenderlos, podrán perdonarlos. Tal vez esas personas guardan resentimiento por su extracción social, por haber vivido una niñez en pobreza, por haber sido maltratados, tal vez incluso hayan heredado esa maldad de sus progenitores. En fin, hay tantas cosas que usted no sabe de su prójimo. A veces, aun procediendo bien y con bondad, habrá otros que le devuelvan mal por bien. No obstante, los que guardan maldad y odio en su corazón sufrirán más. Si se pone en su lugar, podrá darse cuenta de la falsedad y la hipocresía en la que viven. A pesar de sonreír, no tendrán paz. Estarán atrapados en la red de su resentimiento. Medite en esto. Aun si otros actúan con maldad en su contra, será mejor tener misericordia de ellos que guardarles rencor. Es mi deseo que puedan amar, comprender, aceptar y servir a todos. Al hacerlo, cultivarán en su corazón íntegramente el amor del Señor Jesucristo. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, señala: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermano, aquel que cumple con esta condición podrá con toda confianza pedirle a Dios lo que desee. Si su corazón no lo condena, es decir,
no desaprueba lo que usted hace, tendrá la confianza necesaria para pedirle a Dios lo que desea. Esto es lo que quiere decir en este pasaje, y en él no hay tropiezo. Si ama a su hermano y vive por la palabra de Dios, podrá decir con toda seguridad que ama a Dios, y al orar podrá pedirle con confianza lo que desea. Los que obedecen la palabra de Dios, es decir, los que caminan en la luz, agradarán al Padre Celestial y podrán pedirle todo lo que quieran, y Dios les concederá las peticiones de su corazón y prosperarán en todo lo que emprendan. Espero que todos lleguen a este nivel de confianza y de intimidad con Dios y que ninguno tenga tropiezo alguno en él. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan dar testimonio que Dios ha respondido sus oraciones y los ha bendecido. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en la palabra de hoy. Aleluya. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Te pido que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a entender lo que significa el perfecto amor con el que tú nos has amado y de esa manera puedan cultivar y dar esta clase de amor espiritual. Dales la fuerza necesaria para que puedan consagrarse a ti y ser verdaderos hijos tuyos que te amen primero a ti con todo su corazón, con toda su voluntad, con todas sus fuerzas y con toda su vida. Prospéralos financieramente y que tengan salud, que sus familias sean evangelizadas y lleguen a los pies del Señor Jesucristo, y haz que puedan derribar todo muro de pecado que los pueda separar de ti. En especial, Dios, oro por todos los jóvenes y jovencitas que puedan mantenerse santos y puros. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive
a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. 아름다운 새 예루살렘 천국잔치에 오신 모든 성도님들을 환영합니다. 이제 다 함께 아버지의 사랑 앞에 경배와 찬양을 올려드립니다. 우리 마음의 기쁨을 우리 마음의 기쁨을 아버지께 올려드리니 우리 마음의 가득 찬송이 넘쳐나네 우리 마음의 기쁨을